Ok. Las definiciones es como, es la primera parte del curso. Y no es menor porque en general en el área de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva hay una gran variedad de términos utilizados. Lo primero es identificar qué es lo que llamamos vigilancia tecnológica o lo que llamamos inteligencia competitiva. Podríamos adelantar que en términos generales es, eh, es un área de trabajo y los términos que estoy utilizando se refieren a un mismo tipo de actividad que tiene que ver con recogida y gestión de información para la toma de decisiones. Como ven, es bastante amplio y uno puede decir que esto siempre lo han hecho las empresas y las instituciones. Toman información del entorno y realizan eh, análisis para la toma de decisiones. Pues efectivamente es así. De manera que lo que vamos a ver ahora, el concepto que está detrás de todo este tipo de análisis es el siguiente. Esta es una gráfica de referencia. En un eje tenemos el nivel de supuestos, mientras que en el vertical tenemos el nivel de hechos o evidencia. Entonces, muchas decisiones de instituciones o de empresas se basan más bien en un nivel de conocimiento inicial bajo, es decir, con un nivel de evidencia bastante bajo. Es decir, se basan en los criterios y decisiones que toman muchas veces los cuerpos gerenciales y que están basados un poco en una mezcla de conocimiento básico previo y luego algo de intuición y algo de comunicación que reciben. Pero en los hechos y evidencias no se basan fuertemente. Ahora, eso significa que el riesgo inicial el riesgo en ese tipo de decisiones es mayor que cuando tú utilizas un mayor nivel de conocimiento y te basas en hechos, en evidencia. Esto, por supuesto, es muy antiguo, pero fue madurando y hoy día se trabaja como área de, ¿cierto?, de data, decisión basada en datos. Data Decision Support. Y al final, básicamente es la base con la que empezó a trabajar el área de inteligencia y vigilancia tecnológica. Ahora, lo que ocurre es que hace muchos años atrás, en los 80, en los 90, cuando Internet no estaba desarrollado aún, las mismas empresas que ustedes pueden ver bastante grandes, que existen actualmente, basaban su conocimiento en una estrategia de captura que incluía conversaciones, visitas a seminarios, participaciones en ferias, suscripciones de algunas revistas especializadas. En los mismos tiempos en que los alumnos, por ejemplo, de ingeniería de último año, tenían que ir a la biblioteca y revisar los documentos o revisar los últimos números de revistas, etc. O sea, había una alta valoración de la información escrita y, por supuesto, tal como dice ahí, la observación y respuestas eran de mediano y largo plazo. Las cosas ocurrían con un plazo distinto. Si tú decías, oye, ¿qué tecnología vamos a utilizar? Bueno, tú podías mirar tomarte el tiempo para hacer todo tipo de análisis y evaluaciones y decir, bueno, durante los primeros años vamos a hacer tal cosa y después haremos otra cosa. Lo mismo ocurría con los mercados. Un lanzamiento de un producto al mercado, bueno, ok, se demora harto, los ciclos tecnológicos eran altos, los ciclos... todo se fue acelerando a medida que también avanzó el tema de Internet. Es como simultáneamente eso.
Pero en los años 80 y 90 todavía no estaba tan desarrollado al principio de los 80 Internet, y por lo tanto lo que exhibían los gerentes era un conocimiento parcial, y con eso tomaban decisiones, sencillamente. Un conocimiento que se los daban los amigos, los otros empresarios del sector, o algún proveedor que le contaba distintas cosas y lo convencía de que había determinada línea que se estaba imponiendo. Era una mezcla entre captura de información poco fidedigna y más bien con tendencia a que te vendieran algo, por ejemplo. Hoy día esos desafíos todavía existen, todavía hay que cada vez más filtrar la información. Y en los 90 se introduce este concepto de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva y se vincula a la planificación estratégica. Es decir, estas son dos áreas que se desarrollaron fuerte en esos años. Vigilar el entorno, que implicaba vigilar la competencia, la tecnología, los clientes, y también anticipar, tratar de ver tendencias en el consumo, tendencias en las normativas. Es decir, vigilancia tecnológica tenía la idea de poner bajo la óptica, bajo el radar, a las empresas de la competencia y ver qué estaban haciendo, o ver si habían algunos lanzamientos o algunas innovaciones tecnológicas importantes, o algo ocurría con los clientes, habían algunos movimientos importantes que afectaran a la empresa. Era importante anticiparse también, entonces, en eso, cuál era la mejor tendencia de consumo o las normativas. Ahora, esto significaba, por ejemplo, en Chile, que si estábamos en el rubro de exportación de fruta, era importante ver si había en Estados Unidos una iniciativa legal que iba a impactar o que iba a, por ejemplo, que estaban discutiendo solicitar más antecedentes en la etiqueta de los productos que estábamos enviando. Entonces, eso significaría que nosotros o podíamos simplemente no tomar en cuenta eso y quedarnos con la información que teníamos, y cuando eso se transformara en ley en Estados Unidos y cuando eso llegara como exigencia a Chile, recién la norma o el ministerio nos iba a informar de que teníamos que modificar determinado empaque o lo que fuera. Mientras que si teníamos esa información anticipadamente, podíamos ir practicando, ir mejorando, probando cuál era la forma más, y así tomábamos ventaja frente a otros. Esa es un poco la idea de vigilar. Ahora, esto es vigilar. Si se fijan, se trata de monitorear, se trata de poner bajo el radar determinadas fuentes de información y de esa manera encontrar algo que nos podría afectar. O sea, monitorear como el área industrial donde estábamos, el sector productivo donde estábamos, o quizás los mercados donde estábamos interesados o estábamos trabajando ya. Y lo que ocurrió en estos años es que los elementos más clásicos de la administración fueron conformando un cuerpo especial de trabajo. Es decir, la administración estratégica y todo lo que era los anillos y los diamantes de Porter, todo su análisis. Y todo lo que era en estos años, los 80, repito, los elementos clásicos de la administración fueron aportando elementos importantes que hoy día se consideran. Por ejemplo, actuar de manera estratégica, ver cuáles son los elementos que nos dan competitividad. Cuando el marketing se desarrolla, nos obliga a ver a los clientes, ver segmentos, identificar tendencias. La informática también se instala con más fuerza y nos permite utilizar mucho más información, analizarla, visualizarla, almacenarla. Y en general, las áreas disciplinarias o las áreas de trabajo de la empresa van conformando
un tipo de información, un tipo de trabajo que utiliza software, datos importantes, pero también analiza tecnologías, utiliza análisis de patentes, ve cómo avanzan las competencias. Bueno, ¿dónde se ubica este grupo de trabajo? Al principio estaban al lado del gerente. Al principio también algunos los metieron junto a marketing, porque si era mirar el mercado, ok, está el marketing, el equipo de marketing, y se instalan ahí. Pero siempre fueron más que eso. De manera que poco a poco se fue perfilando esta idea de que esto era vigilancia tecnológica, que era o era inteligencia competitiva. La verdad es que los dos términos han ido trabajando relativamente parejos, ambos, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Eh, ¿Y eso por qué? Bueno, yo diría que si tú miras Estados Unidos, no se utiliza vigilancia tecnológica, muy poco. Se utiliza el término inteligencia competitiva. Si miras Latinoamérica y Europa, se utiliza vigilancia tecnológica y otros más que son distintos. Hay algunos elementos que algunas personas lo hacen esta diferencia. Que la vigilancia tecnológica es un monitoreo, es un radar que está detectando información y que, como tal, en algún momento salta una amenaza o una oportunidad. Entonces, la vigilancia sería como más pasiva, sería como algo así como estar mirando a un grupo de empresas, a un grupo de normativas, y en cuanto salte algo, lo detectamos. En caso de inteligencia es un poco más agresivo y digamos que inteligencia opera cuando queremos tomar una decisión y entonces se hace una pregunta y se busca es la información que nos ayuda a responder. Eh, Muchas veces ambas cosas van muy cerca. Muchas veces los sistemas de vigilancia tecnológica nos permiten acceder a información sobre los competidores, sobre el entorno en general. Recuerden, luego vamos a ver, en algún momento vamos a entrar a ver cómo estos sistemas se implementan y cuáles son los componentes que tienen. Hoy en día, quedémonos con los conceptos. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva parecen bastante cercanos. Por ejemplo, vigilancia tecnológica no siempre se queda en tecnología. A veces se busca normativa, competencia, etc. Los sistemas de vigilancia tecnológica ponen un monitoreo sobre una industria o un sector. De manera que no podemos decir que son exclusivamente tecnológicos. Estos elementos que les estoy mostrando están con más detalle y con una forma más amistosa quizás de explicarlo que lo que le estoy haciendo yo, pero están en los textos que están en las plataformas. Eh, entonces, claro, algunos dijeron, ok, vamos a vigilar qué cosa, la tecnología o la parte comercial o a nuestros competidores. Hay otros términos como que son más europeos, más francés, qué sé yo, que ven como el entorno, hacen un environment scanning, que es como ya una exploración del entorno. Eh, Se combina con la inteligencia económica, eso también es europeo o de negocio. La inteligencia territorial, hay algo en Italia y en Francia sobre eso, que ven como, ven ya no solo una empresa, sino que ven una región y ven, ok, ¿qué es lo que tenemos acá y cómo podemos ser más competitivos como región? Esta imagen proviene de uno de los documentos que está en las en la plataforma, que me parece que es un manual o una guía que hay de vigilancia tecnológica de Argentina, eh, y habla de esto de inteligencia organizacional y utiliza un término que se llama vigilancia estratégica, que incluye en vigilancia estratégica elementos de la competencia, de la tecnología, del entorno comercial, es decir, todo lo que está ahora. Como no se puede vigilar todo, como no se puede manejar toda la información,
primero, se acota a lo que nos afecta. Se acota al, o sea, si lo que pasa en algún país que no nos está afectando, bueno, no se considera. Se analiza, se captura y se analiza la información que nos afecta. Y dentro de eso se definen prioridades y se dicen, oye, mira, el factor crítico para vigilar va a ser el tema de energía, porque eso nos afecta mucho. Cualquier cambio en la normativa, cualquier cambio en los valores de energía nos afecta. Puede ser eso, o puede ser, no sé, barreras arancelarias, o puede ser un insumo en particular, el agua. Cualquier elemento que sea como súper crítico para, o que cualquier cambio afecte nuestro desempeño como empresa o como institución, se va a considerar un factor crítico. Entonces, es eso lo que en particular se empieza a enfocar la vigilancia, porque no puedes vigilar todo. El único que pretende vigilar todo, ¿quién puede ser? Google, IBM a través de sus herramientas como... ¿cómo se llama el motor de IBM? ¿Quién lo conoce? El motor de inteligencia artificial, el motor. Eh, ok, se nos fue. Perdieron una oportunidad de ganarse un punto base con eso. Se llama... bueno, ya lo voy a recordar. Observen esta lámina que tiene que ver con los tipos de informes, tipos de preguntas. Digamos que los objetivos serían como las preguntas que podrían haber en una empresa. Así en términos estratégicos podría decir, por ejemplo, ok, ¿quiénes están? Una línea de investigación, ok. Drones de vigilancia. ¿Qué hay de nuevo en drones de vigilancia? ¿Qué es lo que se está haciendo en eso? ¿Qué le están agregando? ¿Qué sensores están utilizando? ¿Quiénes están haciendo eso? ¿Quiénes son proveedores de ese tipo de...? Esas son preguntas que una empresa importante podría hacerse. Podría decir, oye, me interesa eso, pero no quiero ir al dato que me dio mi ingeniero o al dato que veo en Google. Quiero que alguien haga un mapeo y me diga efectivamente quiénes son, qué tecnología están utilizando y después yo tomo decisiones. Idealmente que me digan estas empresas proveedoras qué clientes tienen para saber qué respaldo tienen. ¿Se entiende? Ese es un tipo de necesidad que muchas empresas tienen, sobre todo cuando quieren hacer innovación. Un segundo elemento que está ahí es análisis de patentabilidad de resultados de investigación. Eso ya lo conocemos. Es cuando tú desarrollas algo o estás desarrollando algo y quieres ver si esa tecnología que estás desarrollando se puede proteger, quiénes están jugando ahí en ese medio y lo que hay es una importante revisión de patentes. También hay otro tipo que es la preparación de iniciativa, que son los estados de la técnica dentro de proyectos, cuando tú quieres postular proyectos. Así como hay muchos tipos de preguntas que pueden calzar, ya sea que son de largo aliento o miradas muy amplias, como más estratégicas, o como algo mucho más acotado, como algo más rápido. Yo recuerdo que eh, un grupo de empresas de forestales alguna vez preguntó por cuáles eran los recibidores en China que podían estar interesados en adquirir piezas de madera para la construcción, pero piezas más pequeñas, no madera en grande, sino que piezas más pequeñas. Entonces, eso significó jugar bastante con las bases de datos chinas, que en ese tiempo no eran tan buenas como ahora, pero además respecto a los códigos arancelarios y meterse un poco en eso. Y de ahí poder hacer un buen análisis y filtrado y después encontrar un listado de empresas y luego hay que verificar que esas empresas son de verdad y que tienen clientes y que están moviendo. Entonces, había como una mezcla de base de datos y de
búsqueda en distintas fuentes de información. Como ustedes pueden ver, parece inagotable la cantidad de información que hay. Por eso se desarrollaron en los últimos 20 años, yo creo, ¿sí? Se desarrollaron bastantes herramientas que automatizan la búsqueda de información. Con todo lo bueno y lo malo que eso significa, porque no necesariamente una herramienta te va a entregar lo mejor. Ya vamos a entrar un poco en los detalles de eso. Estas herramientas son aplicaciones web, son software como servicio prestados con una licencia para acceder y que vas configurando según el área en que te interesa trabajar. Y te capturan información y te entregan antecedentes en distintos formatos para que tú puedas hacer algún tipo de conclusión. Durante el curso vamos a poder escuchar algunos de los proveedores de estas plataformas que conocen Chile y que les interesa, en general, están abiertos a presentar sus plataformas y bueno, creo que podemos hacer algún tipo de análisis crítico sobre ellas, sobre cómo funcionan o qué capacidad tienen y hasta qué punto nos pueden servir para tomar decisiones. Esa es casi la parte final de nuestro curso, vamos a ver estas herramientas. ¿Por qué las necesitamos? Porque la información en general es altísima. En este puro grupo de investigación en el área de salud, la cantidad de publicaciones de investigación en el mundo es altísima. Las solicitudes de patente crecen muchísimo, marcas también. Cada día, cada minuto hay un volumen impresionante de información. No tenemos capacidad pero sí podemos utilizar algunas herramientas para filtrar. Ya les mencioné que hay bastante dudas sobre los tipos de conceptos, pero que todos hablan sobre capturar, analizar, difundir. A nivel internacional hay algunas referencias. Tenemos referencias, por lo menos estas dos. Quizás la más reconocida aún sigue siendo la europea de España, la 166.000, que es una familia de normas que hablan sobre los sistemas de I+D+I, que tratan de estandarizar un poco los procesos, de ordenar un poco los procesos, formalizar, estructurar los procesos y apoyan tomas de decisiones. En Argentina y otro grupo de países sudamericanos han trabajado en esta norma que aún está armándose y presentándose, que es la IRAM, salió me parece que a comienzos de este año o a fin del año pasado. Esta norma 50520, que es como una simplificación de la norma europea. En Chile existe esta oficina en Santiago, AENOR, que es una asociación de normalización española, es la que permite certificar. Permite certificar que te instalas. Entonces, hay una especie, entonces esta es como una especie de ISO, pero relacionada con la I+D. Y en Santiago hay una institución, AENOR, pero ellos no son tan abiertos a compartir información, o sea, no lo vamos a tener aquí participando con nosotros fácilmente. Incluso el material que ellos tienen también hay que adquirirlo, hay que comprar los manuales y todo eso. De manera que, en mi modo de ver en Chile, por lo que yo conozco, no hay instituciones acreditadas actualmente bajo la norma 166. ¿Duda hasta ahora? ¿Dudas?
Ok. Este material también me parece que está dentro de los documentos que están para ustedes disponibles. Tiene que ver con algo que se llama ciclo de vigilancia tecnológica. En otras palabras, estimado, lo que dice es que no puedes demorarte un mes haciendo un tremendo documento y después entregarlo. No, es mucho más rápido. Es como la programación ágil. Es algo que tú vas haciendo análisis y entregas un resultado que puede ser parcial, que puede ser un avance, que puede ser una respuesta, y luego viene otra, y luego viene otra, porque tú no resuelves todas las, todas las dudas que hay en torno a un negocio. Siempre puedes seguir aportando información y siempre se va ajustando las solicitudes de información. Entonces, en otras palabras, eh, cuando quieres desarrollar algo o cuando quieres buscar algo en el mercado o quieres desarrollar algo, como te digo, las preguntas son numerosas, pero parten por una. Por ejemplo, ya quiero desarrollar, no sé, un sistema para limpiar con ozono algunos materiales. Entonces yo pregunto, ¿qué hay en el mercado en esto? Bueno, entonces después de unos días de búsqueda, tú puedes presentar rápidamente en una lámina o en dos, ok, este es el resumen de lo que hay. Y luego viene una segunda pregunta, ok, ¿quiénes desarrollan eso? ¿O quiénes están en Latinoamérica? ¿O qué aplicaciones hay en Brasil que voy para allá? ¿Se entiende? Hay una especie de profundización en la información y hay una especie de ir acotando y tapando distintas necesidades de información. Por eso es que se utiliza el concepto del ciclo, para no decir que tú trabajaste solo y presentaste al final algo y te olvidaste. No, aquí hay un sistema que soporta decisiones en torno a un negocio y por lo tanto es una actividad permanente. Tiene distintos formatos, pero en general viene a tener como ese mismo parte del dolor o la duda, como dice ahí, búsqueda, luego un proceso y luego de análisis, luego difusión y luego acciones son las decisiones que finalmente se están tomando. Mm. Bien, ¿no? Seguimos. Esto no es nuevamente un sistema más acotado todavía al trabajo de la vigilancia tecnológica. Pero como ustedes ven aquí, hay un informe, hay una toma de decisiones y luego nuevamente factores críticos que se definen y a partir de eso se mejoran las fuentes de información, se busca información, se analiza, se valida por expertos y se genera un informe. Ok, aquí ya pueden ver tres tipos de actores en esta imagen. Um, los verdes, que están en color verde, aparecen documentalistas, que es efectivamente, esa es un área disciplinar. Los documentalistas son los bibliotecólogos, la gente que... hay una carrera internacional en torno a eso, o sea, se conoce la gente que sabe de clasificación, de fuente, de sistematizar información, etc. Ellos nos ayudan a buscar en fuentes de información. Cuando yo estudié, la persona que más me conducía a fuentes de información importantes era la gente de la biblioteca de la universidad, porque tenían en ese tiempo no solo todo el soporte de la biblioteca física, sino que tenían ya mucha base de datos en CDs y en distintos dispositivos que permitían acceder a información muy actualizada. Bueno, ellos han tenido el desafío de mantenerse ahora actualizados, de
llevar todo el sistema de clasificación internacional, de ordenamiento, todo el trabajo de documento, llevarlo a formatos mixtos ahora, y eso es una carrera importante y esas capacidades son importantes a la hora de buscar información. Luego que tú tienes esa información y buscas para analizar, supongamos que hacemos una descarga de información, luego tenemos, bueno, procesamos información como dijéramos, hacemos una base de datos, generamos gráficos, etcétera. Necesitamos la opinión de un experto en el tema. Esto quiere decir que ustedes como inteligencia competitiva o vigilancia tecnológica no son expertos en los temas. Ustedes manejan la información, pero el que va a decir, el que va a dar una opinión sobre lo que estás encontrando y te va a decir, oye, esto hay un error, esto no corre, o sí, esto es nuevo, es importante, es el experto. De manera que los técnicos de vigilancia tecnológica hacen este juego de trabajar con documentalistas, con expertos y presentar de una manera fácil de leer en un par de carillas a los jefes o a los que están solicitando información los resultados que están obteniendo. Hasta ahora aparece este grupo de trabajo como una mezcla extraña de analista, experto, un poco de capturador de información, de analista de base de datos. Lo que ocurre es que no está centrado solamente en tecnologías, tampoco está centrado como equipo de marketing. Estamos hablando de decisiones más estratégicas o decisiones importantes. Por eso es que esta área de trabajo de inteligencia competitiva tiene un sello un poco distinto, trabaja cerca de las gerencias, cerca de los tomadores de decisiones. Como ustedes deben imaginar, las consultas son infinitas. Pues. Aparentemente, la gente que empieza a enfrentar o a conocer gente de inteligencia competitiva o vigilancia tecnológica cree que sabe buscar información mucho más rápido y puede obtener información de todo tipo. Y te pueden preguntar de todo, por persona, por empresa, por mercado, por tecnología, por normativa, etcétera. Por insumo en particular, se le puede ocurrir, oye, ¿qué sistema de elaboración de alimentos utilizan determinadas industrias en Argentina? ¿Qué proceso utilizan, no sé, los que traen las curtiembres en Brasil? ¿Qué mecanismos utilizan? ¿O qué nuevos elementos utilizan los molineros, no sé, en Europa? ¿Qué nuevos elementos están incorporando? Etcétera. Ahora, ¿qué es lo que le ha dado hasta ahora cierto sentido al tema de vigilancia tecnológica? Que trabajes con alguna área o un sistema productivo. Me refiero a que estés en algún negocio. Tú no puedes tomar todo de todo. Entonces, si tú estás en las cecinas, bueno, ese es tu negocio, cecina y alimentos y embutido, y entonces empiezas a construir todo el conocimiento, tal como lo hicimos en el curso pasado sobre patentes, con keyword, con elementos así. Bueno, construimos un mapa sobre eso y luego montamos un sistema de vigilancia tecnológica en torno a ese negocio y en particular a veces sobre algunos temas en específico. Ok, entonces, ¿qué elementos son importantes y que tenemos que trabajar en estas primeras semanas? Cienciometría, análisis cienciométrico, patente, una revisión rápida, pero ya lo conocen ustedes. ¿Cuáles son otras fuentes de información? Proyectos internacionales. Eh, Otra fuente de información. Eh, Estos son mapas que tenemos que aprender a hacerlo. Es una base de datos descargada desde Scopus, llevada a un software gratuito que es VozView. Eso vamos a aprender a hacer. Y luego ver la toma de decisiones del área más competitiva.
Como les digo, las fuentes de información son de distintos tipos. Yo diría que aquí se resume un poco lo que podemos avanzar durante este curso. Publicaciones científicas, patentes, proyectos nacionales e internacionales, difusión, es decir, portales, medios de comunicación web y redes sociales. Ojo, este tipo de información que está aquí está relativamente al acceso, algunos son gratuitos, debiéramos ser capaces de levantar información en temas específicos en cualquiera de estas fuentes. Ahora, en el área de vigilancia tecnológica se utilizan software y plataformas que te ayudan a hacer algunos barridos, que no te sirven para algunas, pero sí son útiles en otros casos. Me refiero a que quizás tú tienes, en el sector en que estás, tienes un listado de 30 fuentes de información en Internet. Sí, eso no tienes que revisarlos tú a mano. Eso una plataforma puede ir cada tantos días, cada 2 días, o cada día, como quieras, o cada semana, a revisar qué están haciendo y te entrega un resumen. Pero eso no lo puede hacer fácilmente en algunas áreas como patentes, donde hay formularios, donde hay que hacer preguntas que no están adecuadas para las plataformas. Esto lo vamos a tener que comprobar en la práctica. De manera que yo diría que lo primero que tenemos que hacer es una revisión rápida de cómo son hasta dónde estamos accediendo a fuentes de información actualmente. Voy a mostrarle algunos ejemplos en los minutos que me quedan. Si no hay dudas, ¿tienen dudas sobre esto? ¿Hacemos una pausa 5 minutos? Ok, hagamos una pausa 5 minutos. Volvemos a las 15:50. ¿Estamos ok? No hay nadie. Están... Ya estamos aquí. Sí, profe, estamos acá. Ok. ¿Cuál es el código para pausar la grabación? Desconozco, profesora, eso. Nunca he grabado en Teams. Sí. Ok, voy a detener la grabación entonces.